El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como han visto en el cartel que como siempre presenta el programa, hemos puesto China tercera parte. Recuerda que en anteriores ocasiones hemos hablado de este gigante continente, por llamarlo de alguna manera, este gigante país, claro. Con esa potencia económica humana que es China. Y bueno, para hablar de China tenemos como siempre al profesor Maurice Delat. Buenas noches, Maurice. Buenas noches. Bien, vamos a hablar de China y hoy vamos a empezar hablando de China. En esa tercera parte vamos a hablar de ese sistema educativo chino. Porque además recientemente se ha hecho se hizo una especie de experimento en tierras occidentales, concretamente en Inglaterra. Sí, cuéntanos algo, Maurice, de esto. Pues la BBC, la famosa cadena de televisión inglesa, había hecho un documental sobre el tema del sistema educativo chino, a través de una invitación hecha a 5 profesores chinos para que viniesen a Inglaterra e impartiera las clases que suelen dar ahí en China a 50 adolescentes ingleses dentro de un instituto en Inglaterra, ¿no? Y entonces, pues, fue una experiencia muy interesante porque la experiencia, el experimento duró más o menos un mes. Y entonces es muy interesante porque se ve en el documental las reacciones, primero de los propios profesores chinos, de los alumnos, de los profesores. Hay que tener en cuenta que el sistema educativo chino pues, es muy diferente al sistema occidental en todos los aspectos, ¿no? Pero está basado en la importancia, en la participación activa de los propios padres dentro de la educación de sus hijos. Y eso no es algo nuevo porque eso arranca desde el tiempo de Confucio. Porque Confucio, que es este gran pensador, que en realidad en chino se dice Kongzi, y en español se dice Confucio, en otro idioma Confucios, pues en realidad el hecho de que se llamara Confucios, pues eso tiene una razón histórica, porque fueron los jesuitas que llegaron a China en los años 1600 y pico, que dieron un acento latín al nombre y le llamaron Confucio. Es decir, que le dieron un poquitín un acento confuso, ¿no? al nombre Kongzi. Bien, y Confucio es uno de los 10 grandes pensadores. Entonces, incluso la UNESCO lo considera como uno de los grandes pensadores que han marcado la humanidad, concretamente China, y sigue marcando China en el sentido de que fue el primero en
concebir, en considerar que la educación y la enseñanza eran los dos pilares fundamentales para que una sociedad funcionara. No solamente la sociedad, pero en primer lugar la familia, la nación y la sociedad en general. Entonces él pensó en establecer lo que él llama Li, que tengo aquí la palabra en chino, que es Li, que significa ritos o rituales. Él pensaba que para que una sociedad funcionara bien, pues hay que establecer cuál es el papel, cuál es el rol de cada uno dentro de esa sociedad a través de el orden en la sociedad, la jerarquía en la sociedad y las relaciones sociales en la sociedad. Entonces todo tiene que arrancar a partir de la familia, a partir del niño, ¿no? la crianza del niño, ¿no? Y es un poquitín la base del confucianismo, y que dentro de la educación, dentro del sistema chino actual, pues sigue muy vigente. Eso significa que el sistema chino pues es muy disciplinado, así que hay mucha disciplina en la enseñanza, hay mucha autoridad, hay sobre todo muchísimo respeto hacia la figura del profesor. Yo creo que es el único país en el mundo que tiene un día donde se celebra el Día del Profesor, que es precisamente septiembre, donde se da regalos a los profesores, es decir, que realmente tiene una importancia vital dentro de la sociedad china. Eso evidentemente pues facilita la enseñanza, porque claro, pensando en el protocolo, el mismo protocolo que se estableció en Inglaterra, en fin, durante un mes con esos 5 profesores, te voy a resumir más o menos cómo es el día en un instituto en China. Llegan a las 7:30 al instituto. De 7:30 de la mañana hasta las 8, pues están ellos ahí preparando un poco los deberes, mirando los libros, preparándose. Hay algún comité de alumnos que es responsable de la limpieza del aula y de los aseos. Y luego a las 8 en punto arranca la jornada de enseñanza, ¿no? Son 40 minutos de clase. Los 20 primeros minutos, pues, el profesor dedica a presentar el tema, a explicar el tema, y luego los 20 minutos siguientes hay una disciplina. Todo está bien ordenado, hay una disciplina. Los 20 minutos siguientes, pues, los alumnos, pues, basándose en la explicación del profesor, pues, se dedican a hacer ejercicios, y luego los 20 minutos que siguen hay una pausa. Bien, hasta las 11:50. A las 11:50 después se paran las clases, y luego hay una especie de break, de almuerzo. Hay algunos alumnos que pueden almorzar en el instituto, y hay otros alumnos que salen y van a su casa para almorzar. Y luego otra vez por la tarde, a partir de la 1:30, hasta para la escuela, digamos, primaria, pues a las 3:50 termina. Pero los institutos terminan a las 5 de la tarde. Y luego, pues, algunos vuelven a casa y otros se quedan en el instituto para hacer los deberes hasta las 7, 8, 9, incluso a veces hasta las 10 de la noche. Entonces es una jornada, digamos que... Y esto se explica porque el problema que hay en el sistema educativo chino es que hay una competencia feroz. Es decir, la meta es evidentemente la universidad. Pero para entrar a la universidad, ellos tienen que hacer lo que ellos llaman el Gaokao, que es el examen, son como las oposiciones. A ver. Y claro, es una competencia feroz porque hay pocas plazas y hay muchísima gente. Y Sobran, evidentemente. Mírense que hay últimamente, pues me enteré de que para el departamento de idiomas en la Universidad de Pekín, en el departamento de francés, había
solamente 18 plazas, es decir, querían reclutar a 18 alumnos. Profesores. Profesores. Entonces, para las oposiciones se presentan pues miles, centenares de miles, hasta millones de personas que se presentan para 15 puestos, ¿no? Y es un poquitín como diría yo, el sistema educativo actual, que es... ¿Qué lo diferencia? Porque si lo comparamos con el sistema educativo español, muy poco que ver, ¿no? Bueno, el sistema educativo español o el sistema educativo occidental y precisamente el sistema educativo inglés, yo he visto el documental y me recuerda evidentemente la misma situación que estamos pasando, es decir, que los profesores están pasando aquí. Y concretamente me toca personalmente porque tengo uno de mis hijos que es profesor de instituto. Bien. Él empezó a la clase pues hace unas cuantas semanas y se encontró la obligación cada semana de expulsar por lo menos 2 o 3 alumnos por indisciplina. Incluso un día entró en clase y había unos energúmenos pues peleándose en el suelo. En fin, una situación realmente inconcebible en China, porque en China las exclusiones son muy raras, rarísimas. Es decir, cuando el profesor en clase, la gente y los alumnos se ponen de pie, dicen buenos días al profesor, el profesor dice ta jia hao a todo el mundo y después los alumnos contestan pues ni hao lao shi, buenos días profesor. Se sienten, pero esto ya pertenece a un sistema, la disciplina ya es algo innato, porque dentro de la familia pues siempre han vivido y siempre han sido educados, siempre los chinos precisamente por las razones que acabo de decir, es decir, por Confucio, que eso se ha transmitido en generación, ¿no? Entonces no existe esta indisciplina. Precisamente hay dentro del documental, ahí en ese instituto inglés, pues yo lo veía unos 3 o 4 alumnos que ya ipso facto, pues ya estaban, digamos, en una actitud polémica, un poco beligerante, un poco ofensiva hacia esos profesores que apenas conocían. Pero la razón está no en el que la culpa no tenía esos alumnos un poco que querían meter base en todo esto, sino en la crianza, en donde cómo se fueron educar en casa. Claro, es porque un niño no nace disciplinado, tiene que aprender la disciplina. Y la disciplina, antes de llegar al instituto, a la escuela primaria, etc., la disciplina tiene que ser enseñada al niño en casa. ¿Qué significa disciplina? Porque muchas personas no entienden lo que significa disciplina. Pero la disciplina es el control, primero, de uno mismo. Y un niño tiene que enseñar al niño, incluso recién nacido, a controlar sus emociones. Al joven, a controlar su cuerpo, su cerebro, sus ideas, sus pensamientos. Pero eso es una educación de parte de los padres. Y una vez que el niño pues tenga ese self-control, ese autocontrol, entonces será un buen alumno. Pero si en casa no le han enseñado nunca realmente a disciplinarse, a autodisciplinarse, pues será un alumno beligerante, y eso es lo que está pasando. A veces, Maurice, también los sistemas incluso de gobierno, porque yo recuerdo en la época de la dictadura del amigo Francisco Franco, había una disciplina muy férrea en los alumnos, había una disciplina, a lo mejor yo creo que demasiado dura, que venía impuesta en esos colegios, en todos los colegios. La educación china, bueno, aunque ahora ya es un sistema que ha ido suavizándose, porque claro, en principio se hablaba de un sistema comunista, un sistema socialista, sí. Eso ha ido también un poco suavizándose. ¿Tiene que haber algún sistema de gobierno como muy duro, por decirlo de alguna manera, para que se aplique esta disciplina desde casa o en plena democracia, en un sistema democrático? Porque se está viendo que los países occidentales, pues bueno, cada vez están más
Incluso los profesores se están prejubilando porque no aguantan más. Antes de su edad de jubilación, como se los permite, se prejubilan, porque están hartos de la enseñanza, sobre todo en España hablo, ¿no? ¿Habría alguna manera de que esto cambiara, que no se asociara la disciplina a sistemas de gobierno, la disciplina en la educación? Porque además ahí sí veo que funciona, ¿no? Pero es una disciplina impuesta, ¿no? No a la mejor formada, ¿no? Bueno, vuelvo a lo que dije anteriormente. Primero, para que no lleguemos a un diálogo de sordo, tenemos que saber realmente, tenemos que conocer el sentido de las palabras que estamos utilizando. Aquí estamos utilizando la palabra disciplina. Vuelvo al tema. La disciplina es un control, primero de sí mismo, un control de las emociones de uno, de las ideas, pensamientos. Tiene que haber un control, no puede ser un caos. Uno no puede ser una persona que tenga un comportamiento caótico, es decir, que tiene que, primero la disciplina, pero ¿cómo? Ahí es precisamente, digamos, la respuesta a su pregunta. ¿Cómo? Pues se ejerce primero con cariño, con amor, pero con autoridad. Así que el niño, vuelvo al tema del niño, porque todo arranca desde la casa, desde la familia, para llegar al instituto. ¿Sabe? El resultado fue ese experimento piloto que con algunos alumnos falló precisamente no a causa del sistema, sino por la personalidad del alumno. Vuelve a la personalidad del alumno. Pues el niño, esa disciplina que tiene que sentir en casa, tiene que ser a través de su padre, como jefe del hogar, y de la madre, que tiene que formar un conjunto, y ellos ambos tienen que inculcar al niño esa disciplina dentro del contexto, no de dureza, no con el palo te doy una bofetada y cállate, no es así, sino con esa autoridad bien canalizada, es decir, con una persona, que un alumno, perdón, cuando un padre o una madre tiene que castigar, tiene que llamar la atención porque el niño pues se ha comportado mal, pues lo hace con la disciplina correcta, es decir, con cierta autoridad, con firmeza, pero con amor, con cariño. Y eso, ahí está, lo que pasa es que como usted está hablando del tema, el sistema, el despotismo, en fin, no sé, el franquismo, pues claro, era una disciplina militar, de ahí estaba, no es esto, no es exactamente cómo se puede gobernar, ¿no? Cómo se puede, digamos, llegar a un resultado positivo dentro de la enseñanza y de la educación. Bien, vamos a hacer un alto. Estamos hablando con Maurice Delat, el profesor Maurice Delat. Estamos hablando de China, estamos hablando, en este principio hemos empezado a hablar del sistema educativo y sobre todo ese experimento que se hizo en Inglaterra, y vamos a seguir hablando de China. Hacemos la pausa, volvemos de inmediato. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en este enfoque dedicado a China, en su tercera parte. Empezábamos hablando de ese sistema educativo chino.
China sigue siendo el gran desconocido. Aquí hemos hecho, este es el tercer programa que hacemos con el profesor Maurice Delat, porque nos impresiona, ¿no? Es decir, además estamos habituados de ver en nuestras ciudades, pues bueno, pues ciudadanos chinos, cada vez más posiblemente vemos sus negocios, principalmente en negocios de todo tipo, porque además si tiene algo el ciudadano chino es que se transforma, es capaz de hacer papas arrugadas en un bar y ropa vieja y poner un restaurante de cocina canaria. Toda esta gente que emigra de China lo hace por necesidad, lo hace por ideología, lo hace apoyado por el gobierno de China. ¿Por qué esa emigración tan grande? Bueno, pues se hace precisamente por varios factores, por eso unos cuantos lo acabo de comentar, ¿no? Actualmente, pues hay la situación no está muy clara. El hecho de que muchos, bueno, aquí en España, justamente en Canarias, pues la mayor parte de los chinos que se establecen aquí, pues proceden de la China rural, la China del sur, ¿no? Hay que tener en cuenta, José Luis, que existen en realidad dos Chinas, incluso existen muchas Chinas, en fin, al fin y al cabo, ¿no? Pero hay una cosa muy importante, incluso se refleja en el sistema educativo. Se lo voy a explicar ahora. Existe la China rural y la China no rural. La China rural, más o menos, pues es el 80% de 60-80% de la población. Bien, y esa China no rural, pues esta es la que en realidad domina. Fue el origen, bueno, el origen quizás del auge económico, pues procede de los chinos que emigraron a los Estados Unidos, que fueron las mejores universidades porque eso lo permitía, porque también una China rica, hay los chinos ricos, que incluso son muy ricos. Entonces, esto fueron las mejores universidades de los Estados Unidos, y algunos volvieron con ese know-how, es decir, con esta manera de hacer las cosas que habían aprendido en los Estados Unidos, se la habían aplicado en China precisamente en el área del bancario, en el área de la inmobiliaria. Y de la industria. Y la industria, etcétera, etcétera. Y eso fue un poquitín una de las razones por la cual el auge económico empezó hace 35 años. Bien. Pero también hay otra parte de China que también puede ser considerada como, no voy a decir responsable, sino del apoyo para que China realmente cambiara y se convirtiera de una China pobre, porque hay que tener en cuenta que la pobreza era tremenda hace 35 años. Bien, entonces hay la otra parte, que la China rural, que son todos esos campesinos que fueron a las grandes ciudades, sobre todo las grandes ciudades que están perdón, en la costa marítima del sur, es decir, por la región de Hong Kong, hay Shenzhen, la zona de Shenzhen, y todo eso son miles y miles y miles de fábricas que empezaron a edificarse, y ahí están trabajando esos campesinos. Es decir, que en realidad la historia se repite, no hay nada nuevo bajo el sol, como decía Salomón, y es verdad, es que en realidad, pues, anteriormente, ¿qué utilizaban los emperadores? Pues los emperadores utilizaban también la mano de obra, que era, bueno, la mano de obra, es decir, los soldados, la soldadesca de la China rural. Siempre se ha utilizado, Mao Zedong también utilizó la China rural para llegar a sus, a los resultados que conocemos, ¿no? Bien. A su comunismo. Exactamente, y entonces esto es una de las... ¿Y esa emigración de la población rural sale de China apoyada por el propio gobierno? Porque yo imagino, cuando vienen aquí que invierten, vienen con dinero, es decir, alguien les tiene que prestar ese dinero para que puedan montar un negocio, para que puedan adquirir, me imagino, ¿no? Bueno, es que muchos vienen de familias, el chino en realidad, pero la familia china es muy sólida, muy fuerte, se ayudan entre ellos mismos, ¿no?
Y entonces viene con una cierta... Bueno, los bancos en realidad están entre las manos del Partido Comunista y el gobierno. Y entonces ellos pues vienen con una cierta ayuda económica, entonces pues abren esas pequeñas tiendas, esos bazares, y que ellos pueden eminentemente pues defenderse. Pero lo que pasa también es que ellos son muy trabajadores, ¿sabe? Entonces trabajan de la mañana hasta la noche y no hay fiestas para ellos. Y entonces no hay fiesta, pues precisamente yo estoy en contacto con uno de mis uno de mis hijos tiene contactos comerciales con China, y esa chica que está trabajando en una fábrica de lámpara LED, esta chica trabaja todos los días. Voy a tomar un poco de agua. Sí. Está trabajando todos los días de la semana, pero todos los días. En la zona de Shenzhen, que más o menos donde están todas las fábricas. Una zona controlada una zona controlada por el gobierno, pues allí pues no trabajan los domingos, pero normalmente pues una jornada bastante larga. Y entonces eso es lo que hay actualmente. A la gente occidental llega a comprender alguna vez a este sistema chino, este sistema de vida, porque claro, ha sido un comunismo especial, muy especial. Yo creo que en su momento tuvieron que hacer alguna especie de cosa para que ese país pobre con 1.000 millones de personas saliera hacia algún sitio. Ese sistema también ha ido suavizándose. De hecho, bueno, ahí existe... como decía, hay gente rica, hay gente que hace turismo, hay gente que sale. La gente occidental comprende a este sistema chino, este sistema de vida de estas personas. ¿Lo entiende, lo comprende? Pues no creo que sea así, porque China es un mundo totalmente distinto. Así que sea relaciones comerciales o relaciones diplomáticas, cualquier otro tipo de relación, si el interlocutor occidental pues no tiene una idea exacta de la cultura china, pues forzosamente va a tener problemas, porque ahí hay que entender que China pues ha considerado siempre el occidente y lo occidental como ya sea un amigo, actualmente, un amigo, ya sea la competencia, o ya sea un modelo que imitar, ¿no? Y yo creo que no sea que el occidental pues no tiene la paciencia, sobre todo de buscar la razón por la cual pues existe precisamente esta realidad china. Entonces a veces pues hay esos contactos que hacen inmediatamente pensando que China es como un occidental, cuando en realidad no es así. Incluso para tener hasta una relación comercial, esa mentalidad china es especial, no tiene nada que ver con otras fábricas europeas o otras fábricas de Occidente, ¿no? Sí, esas relaciones comerciales hay que plantearlas también bajo otra perspectiva, ¿no? Sí, es que el chino también es muy pragmático, y que en realidad pensar que, por ejemplo, de ir a China y firmar un contrato inmediatamente con su cliente o con su interlocutor, pues no hay que pensarlo, porque siempre hay... al Chile le gusta conocer un poco el adversario, ¿no? Y le gusta observar, le gusta más que lo occidental. Lo occidental es un poco más ingenuo, ¿no? De hecho, actualmente, por el debacle económico el cual hemos asistido, que el yuan ha perdido, ha sido devaluado por más o menos del 2% de su valor, pues esto más bien es una consecuencia
de la debilidad del dólar americano. Pero hay que tener en cuenta de que Claro China, que sí, trabaja muchos empresarios, muchas empresas chinas, incluso autoridades públicas, tienen muchísimas deudas, pero en dólares. Entonces, claro, eso tiene es la razón por la cual pues hay que el chino le gusta observar, analizar, más quizás que el mismo occidental, ¿no? Ese sistema chino, ese sistema de vida chino, sería impensable verlo en España. No sería impensable porque Por la primero propia cultura. mentalidad, ¿no? No, primero por la cultura, José Luis, es que hay que pensar que el pensamiento confuciano pues es todavía algo muy presente, ¿eh? El hecho, ese sistema de educación china, pues es porque precisamente tiene su razón cultural. En los países actuales, pues ya nos sentimos, la generación actual, la sociedad actual, no tiene presente ese pasado histórico, ese pasado cultural en sus relaciones, Que en muchos casos la gente joven ni siquiera lo conoce, ese pasado histórico. Exactamente, y ocurre lo contrario, como por ejemplo aquí en España, con Cataluña, que quiere separarse, pues en China es más bien lo contrario. Hay una unidad nacional, pero muy profunda. Un detalle que había olvidado, pues en el sistema educativo chino, y también lo hicieron ahí en el mes ahí, en el distrito chino, pues cada lunes pues se hace una ceremonia del izar de la bandera china. Si los alumnos van al patio, el recreo, después durante todo el instituto, pues hay se iza la bandera china. Es una ceremonia más o menos de carácter más o menos solemne que se hace cada lunes en los institutos en China para darte una idea del concepto nacionalista, del concepto que ellos son chinos, ¿no? Y el concepto de que, incluso precisamente con ese pensador, pues ellos son muy orgullosos de haber tenido un gran pensador de la talla de Confucio. Pero ese señor nació 500 años antes de Cristo, pero ha marcado, fíjense, durante tantos siglos, ha marcado y sigue marcando no solamente la enseñanza de la educación, pero también la política china. Es decir, que muchísimas veces utilizan en los políticos chinos, presidente de China, Xi Jinping, la palabra he significa armonía. Hace falta armonía entre el pueblo, la nación, la familia. Sale muchísimas veces esa palabra, que es de origen de Confucio. Pues vamos a hacer... estamos escuchando a Maurice y bueno, yo... la verdad que a veces me quedo sin palabras, sobre todo porque uno se va enterando de muchísimas cosas acerca de China. Vamos a hacer una pequeña pausa. Seguimos en este especial dedicado a China. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz.
Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Llegamos a la última parte de este especial, de este enfoque dedicado a China. Otra de las cosas fundamentales de este gran país es su tradición. La tradición yo creo que forma el primer núcleo de cómo anda ese país, es que la tradición morís es fundamental. Sí. Su tradición, la tradición que aquí a lo mejor se ha perdido en los países occidentales, la tradición prácticamente se ha guardado en un baúl. Aquí, sin embargo, forma parte del ciudadano chino, su tradición. Eso no se queda nunca atrás. Exactamente, es increíble la fuerza de la tradición que tiene, que se nota en la sociedad, la sociedad china. Incluso dentro del experimento piloto ahí en Inglaterra, además de la asignatura de matemáticas, ciencia y chino que impartieron durante ese mes, pues también lo impartieron porque a mediados de la experiencia, al cabo de 15 días, había unos problemas bastante gordos en clase. Entonces, los chinos, que son muy observadores, como acabo de decir anteriormente, y analizan la situación, pues dieron clase de tradición china, así que enseñaron, en fin, como diría yo, lo que esas flores de papel, es decir, el hecho de cortar flores en un papel, después un rompecabezas chino, y luego una clase de coreografía, de danza, en fin, de gestual chino que tuvo gran éxito y que relajó a los beligerantes, a los que no estaban conformes. Entonces la tradición, esto hay que tener como la pregunta que me ha hecho anteriormente, cuando el occidental pues tiene problemas o dificultades o no para entender al chino, es que hay una anécdota que es muy reciente, precisamente con el debacle, con la devaluación del yuan, sobre todo el debacle bursátil de la bolsa de Shanghai. Bien, aquí en este periódico, precisamente aquí tiene una foto de aquí la bolsa de Shanghai con todos esos números en verde. Bien, lo que pasa es que aquí estamos tocando el tema de la tradición de los colores. Es que en China el rojo es un color que simboliza la felicidad, el poder, mientras que el verde es lo contrario. El verde pues significa más bien negativo, tiene una connotación negativa. Por ejemplo, hay una expresión en chino que dice Ta yi ke Mao Tzu, lo que significa llevar un sombrero verde. Y eso significa, se utiliza esa expresión para una persona que está infiel, ¿no? Que está infiel en sus relaciones matrimoniales. Lleva un sombrero verde. Lleva un sombrero, ¿por qué? El sombrero verde, el sombrero verde, pues algo muy negativo. Bien, entonces aquí tenemos todas esas cifras que están en verde. Que en España serían en rojo, ¿no? Exactamente. En realidad, para Chile está en rojo, es decir, la situación la bolsa está en rojo, pero como ahí el rojo, pues... felicidad se convierte en verde, que es el color. Verde, que es el color. Que es la tradición, sí, a través de muchos siglos del color, ¿no? Sí, la connotación negativa del color, para ellos. Y cada color, pues, tiene un símbolo. Sigue siendo sagrado en China, en la tradición. La tradición es muy sagrada, así que sobre todo el rojo se ve muchísimo, es un color predominante prácticamente en todo, precisamente en la bandera, luego el día, en las grandes fiestas, festivales, precisamente el Año Nuevo, pues hay muchas banderolas rojas de las casas, con unas changyu, que significa expresiones o proverbios chinos que traen felicidad, todo eso está en rojo.
luego las danzas, el rojo O predomina. sea que el verde está prácticamente, no se utiliza en nada, ¿no? Bueno, no sé, el amarillo tampoco. La amarilla tiene una connotación sexual muy negativa. También. Sí, el amarillo. Y, en fin, hay muchas tradiciones. La sociedad china, bueno, en estos últimos años, hablamos de esos 35 últimos años, ha ido evolucionando de ser un país pobre a ser una de las primeras, por no decir la primera potencia mundial. Eso repercute, porque me hablas de que un 80% de la población es rural, me imagino que con menos poder adquisitivo, pero eso va cambiando también. Yo escuchaba ahora también que ahora a partir de hoy, bueno, de estas fechas, esa restricción que había para tener un solo hijo pasa a ser de 2, es decir, se está abriendo un poco la mano, se está mirando hacia Occidente, determinados sistemas de Occidente que no son tan malos, y se está haciendo una mezcla, que China va caminando hacia ese Bueno, destino, o al final se va a seguir manteniendo como hasta ahora y no va a haber esos cambios. No exactamente hacia el occidente, no. La política china actual es más bien orientada hacia la formación de un bloque asiático. ¿Me explico? Y esto, la historia se repite, porque China, en realidad, no voy a entrar en muchos detalles, pero en la antigua China, pues lo que en realidad tenía unas relaciones, tenían bajo su poder, pues países como Japón, Corea, etcétera, etcétera. Bien, entonces quieren volver a ese dominio dentro de esa área del mundo. Es la razón por la cual pues hay ahora esas mayores que vemos alrededor en el mar Chino, lo que en realidad ellos quieren es un poquitín. La consecuencia de la devaluación del yuan es que China no quiere depender del occidente, no quiere desde el punto de vista de la compra, de la materia prima, no, quiere más bien ser autosuficiente a través de su propia bloque asiático. Exactamente, quiere realmente el sueño, y se ve claramente, pues es de formar ese bloque asiático, tener contacto como un mercado común asiático. Exactamente, sobre con la India, con Indonesia y con todos los países que están alrededor de China, ¿no? Y la razón por la cual pues, el presidente Xi Jinping pues, está ahora teniendo esos contactos mucho más asiduos, incluso con Rusia. Porque lo que realmente preocupa a China son los Estados Unidos, es decir, la debilidad política de los Estados Unidos, esa debilidad. También esa debilidad desde el punto de vista militar. Ellos, en realidad, el auge económico tiene como objetivo de armar cada vez más de manera poderosa a China. Entonces, eso es quizás uno de los temas de lo cual prácticamente nunca se habla en los medios de comunicación. Es una realidad. Hay que tener que es un poder militar que es cada vez más amplio, mucho más, y hay que tener eso en cuenta, de que el objetivo es esto, es decir, que llegar a ser una superpotencia no solamente económica, pero también militar. O sea que fuerte, el tema es fuerte, porque además ahí estaríamos hablando de otras cosas que pueden ser más preocupantes en cuanto a Occidente, ¿no? Porque claro, no sea que al final se convierta todo en un bloque, ¿no? O sea, que el mundo dependa de un bloque partiendo claro, desde Asia, ¿no? Se nos ha acabado el tiempo, podríamos estar hablando mucho tiempo, y valga la redundancia, con Maurice Delat, sobre todo porque este país, bueno, son más de 1.000 billones de chinos,
Antes decíamos 1.000 millones, pero ya hemos pasado esa cifra. Me imagino con esa noticia de que se va a permitir a partir de ahora, bueno, pues que las familias puedan tener 2 hijos en vez de 1, como estaba esa restricción que había, pues me imagino que la población aumentará más. Y bueno, efectivamente es un país que se está armando, que ese auge económico le va a permitir también ser esa potencia militar, que esperemos que no afecte al mundo occidental, que bueno, aquí estamos, no es lo mejor, pero bueno, es lo que conocemos y es lo que más o menos hemos aprendido a vivir en él. Maurice, gracias por estar aquí, desearte lo mejor como siempre. Gracias. Bueno, también tenemos algún programa hacia la pericia caligráfica, que Maurice Delat es un perito. Y bueno, tendremos que traerlo para hablar un poquito también, además sobre todo ahora que está la criminalística, está todo eso por ahí, por desgracia, en auge, y habrá que traerlo. Gracias por venir, desearte lo mejor y bueno, pues que sigas investigando sobre este país que es apasionante. Gracias, Maurice. Bien, pues las palabras de Maurice Delat hemos terminado por esta noche. Hemos aprendido un poquito más de este gigante como es China. Y bueno, pues que también vayamos acostumbrándonos a esa manera de vivir y a esa manera, a esas tradiciones, que a veces también esa parte de tradición, de cultura, a veces nosotros la hemos olvidado y eso pues nos falla, incluyendo el sistema educativo, como hemos comentado esta noche. Señores, gracias por estar ahí, les espero, como no, la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.